listos para adorar al Señor? Amén. Acceso a mi ser, tus palabras, más que la miel en mi boca sedienta. En tus mandamientos he adquirido riqueza, al seguir tu ley siento tu presencia. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Siervo soy, sigo tus preceptos, avívame, dame entendimiento, enséñame a guardar tu palabra, así siempre tú mi delicia serás. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Pueden tomar su asiento. Qué bendición es alabar al Señor, ¿no? En este día, ¿no? Buenas tardes, hermanos, tengan cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Somos todos de casa, hermano Jaime. Gracias a Dios que está con nosotros. Dios le bendiga. Junto a su hija también. Gracias. Son bienvenidos. Pues no hay muchos anuncios que hacer, hermanos. Solamente decirle a los varones que se animen, que no dejen de venir, por favor, los lunes. Nuestro hermano nos está enseñando algo muy importante para nosotros los varones. Y les animo, hermanos, a que se animen, no dejen de venir. Estamos aquí a las 7 de la noche aquí en la iglesia, hermanos. Bueno, no habiendo otras cosas que decir, déjenme abrir la palabra de Dios y déjenme leer lo que dice Salmos, capítulo 5. La palabra de Dios dice así en Salmos 5 y leo. Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré, porque tú no eres un Dios que se complace en maldad, en lo malo no habitará junto a ti, los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad, destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia, a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino, porque en tu boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad,
sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Mis hermanos, nunca estamos tan contentos solo con decir nuestras oraciones a Dios. Lo que Dios requiere de nosotros no es formalidad, escúcheme, sino acercarnos personalmente a su presencia en el trono de su santa gracia. La verdadera religión, hermanos, es encontrar, conocer y gozar de Dios. No estar satisfechos con nada que no sea conocer más a nuestro único Dios y Salvador. Los creyentes verdaderos tienen mucho de qué gozarse. Dios es nuestra porción, somos de gran valor a sus ojos y todos nuestros pecados son perdonados. Además de esto, hermanos, Dios ve nuestras lágrimas y oye nuestros suspiros y quiere responder nuestras oraciones. Hermanos, nos hemos reunido, escúcheme, hoy para adorarle y decirle a nuestro Dios lo grandioso y lo maravilloso que Él es. Por eso el salmista dijo en el versículo 7, mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa y, dice el salmista, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. ¡Wow! ¡Qué preciosas palabras del salmista! Él entendía que venir ante el Señor se requería reverencia y temor para adorarle y decir quién era Él. Así que le invito a que en este día adore a Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con toda su alma y con toda su mente. Que nada ni nada lo distraiga en estos momentos de adorar a nuestro único Dios y Salvador. Y con mucho respeto le digo, apague su celular. Porque el simple hecho de que si lo pone en vibración su celular le puede interrumpir de adorar a nuestro Dios. Y reconozca que estamos en su presencia, estamos juntos para adorar a Dios. Así que vamos a adorar a Dios, hermanos. Le invito a que oremos. Señor, le damos las gracias en este precioso día por su bendito nombre, Señor, porque reconocemos que estamos aquí delante de usted y queremos adorarle, queremos expresar nuestra gratitud hacia usted. Pido que las alabanzas, los cantos y todo lo que vamos a hacer el día de hoy sea de su agrado, mi Dios. Que usted reciba todo en olor fragante, Señor, en sacrificio vivo, santo y agradable a usted. Pido por la predicación también de nuestro hermano Pastor Guillermo que va a traer, que sean palabras de aliento, de consuelo, pero sobre todo que sean palabras que nos ayuden a entender que estamos mal nosotros, que somos pecadores, que reconocemos y entendemos que el único camino es su dirección, Señor, que usted nos da en su palabra. Así que le damos las gracias, reciba todo lo que vamos a hacer en su nombre. Pido por los hermanos que vienen en camino que los traiga con bien y que juntos a una sola voz podamos honrarle y glorificarle. En el bendito y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. El poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida dice ahí, y ya ahora
que hiciste en mí. Hiciste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida dice ahí, y ya ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste aquí. Y ya ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ya ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Una vez más. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ya ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Amén. Acompáñame a orar, hermanos, por favor. Oh amante de quienes carecen de amor, tu voluntad es que te ame con todo mi corazón, alma, mente y fuerzas, y al prójimo como a mí mismo.
pero no soy suficiente para estas cosas. En mi alma, por naturaleza, no hay un amor puro. Todo sentimiento en mí te vuelve la espalda. Estoy cautivo como un esclavo de la pasión. No puedo amarte a pesar de lo amable que eres, hasta que me liberes. Por la gracia soy tu hombre libre y deseo servirte, puesto que creo que eres mi Dios en Jesús, y que por medio de Él alcanzo la redención y mis pecados son perdonados. Con esta libertad deseo obedecerte siempre, pero no puedo caminar en libertad por mí mismo, del mismo modo que no puedo alcanzar en primera instancia que el Espíritu me acerque más a ti y a tus caminos. Tú eres el fin de todos los medios, puesto que si no me conducen a ti, me voy de vacío. Dispón todos mis caminos según tu santa palabra, y haz que tus mandamientos sean el gozo de mi corazón, que por medio de ellos sea feliz en mi trato contigo, que crezca en tu amor y manifieste al ser humano. Espíritu de amor, hazme como el amante Jesús. Dame un ánimo benevolente, sus obras beneficiosas, para que resplandezca ante los hombres para tu gloria. Cuanto más haces por amor en mí y por medio de mí, más quiero que me humilles. Manténme manso y sumiso, y siempre dispuesto a otorgarte a ti el honor. De espinas su corona fue, mas soy de gloria es. El Salvador lavó mis pies, me rindo ante Él. Cayó mi culpa sobre aquel que ordena en majestad. Su amor perfecto iluminó toda la humanidad. Tu nombre. Victoria es de adoración a Cristo el Rey. Tu nombre, Dios, victoria es de adoración a Cristo el Rey. No tengo nada que temer, mi paz descansa en ti. Jesús, moriste en esa cruz para salvarme a mí. Tu yeah.
derrotado. Derrotado ya no estoy, por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Derrotado ya no estoy, por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Derrotado ya no estoy, por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Vivo está en mí. Nombre Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Tu nombre Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. La tumba vigilada fue, en vano sin saber que a la muerte nuestro Dios venció con su poder, venció con su poder, venció con su poder. Amén. Acompáñame a leer la palabra de Dios, hermanos. Si se pueden quedar de pie, por favor. Dice Primera de Pedro 22, 24, perdón. Así, habiendo purificado vuestra alma por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la hierba del hombre, toda la gloria del hombre, como flor de la hierba. La hierba se cae y la flor se seca. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Amén, hermanos.
Pues ahora preparemos nuestros corazones, hermanos, para ofrendar y diezmar al Señor, pero antes de esto quisiera leer un pasaje de la palabra de Dios y se encuentra en Proverbios capítulo 11, versículo 24, y la palabra de Dios dice así: hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que se saciare, él también será saciado. Hermanos, así como Dios es justo y recto en sus tratos con nosotros, la vida de un verdadero hijo de Dios debe de estar marcada por la honestidad, justicia y fidelidad a Dios. Debemos tener cuidado con las riquezas inciertas de este mundo, porque a la hora de la muerte, hermanos, las riquezas no serán la fuente de nuestro consuelo. Preparemos nuestros corazones, hermanos, para dar alegre y generosamente a aquel que nos provee grandes bendiciones día a día. Adoremos a nuestro Dios con nuestros diezmos, nuestras ofrendas, y exhortemos su santo nombre por siempre. El dar, hermanos, es una manera de exhortar a Dios de lo que Él nos da. El dar, hermanos, es ser generosos con Dios. El dar, hermanos, es creer que aquel es poderoso para darnos lo que necesitamos. Así que le invito a que dé con gozo, no con tristeza, sino con alegría. De no pensando que Dios le va a dar más porque usted le da y Él está obligado para darle a usted. No, déle porque usted propuso en su corazón de antemano darle lo que a Él le pertenece. Oremos. Padre nuestro, le damos las gracias en este precioso día, Padre, que nos ha dado, y venimos ante usted, Padre amado, con un corazón dispuestos a servirle, a adorarle, a decirle lo grande que es usted, Señor. Así que le pido que reciba los diezmos y las ofrendas que se van a levantar, Padre amado, y que se utilicen de la mejor manera, mi Dios. Pido por los hermanos que van a dar y los que no pueden dar también, Señor, que les bendiga. Y que juntos, Padre amado, lo adoremos y reconozcamos que usted es el único Dios verdadero. Pido por la predicación que vendrá enseguida, Señor, que toque nuestros corazones y que podamos salir de aquí diferentes, transformados, dispuestos a servirle a usted siempre. Y todo esto lo pedimos en su santo nombre, en Cristo Jesús. Amén. Muros ya no estoy. Pensé que caería no, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios.
fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Tú siempre has sido fiel. La noche ya acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Tú siempre has sido fiel. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Tú siempre has sido fiel. Con ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Tú siempre has sido fiel. Señor, descansando en la gracia y en la bondad de tu fidelidad infinita.
descansando en el hecho de que tus promesas son verdad, en el hecho de que personas como nosotros, que somos pecadores, necesitados, desesperados, podemos encontrar en ti refugio, porque nos has hecho una promesa grandísima que trasciende todas las cosas. Y es en el hecho de tu Hijo amado, quien ha venido a la cruz, que tú nos has hecho una promesa de la cual no puedes arrepentirte. La Escritura nos dice que tú interpusiste juramento bajo tu propio nombre, no pudiendo jurar por otro mayor que nadie. Tú juraste por ti mismo, que habías de darnos salvación a través de la obra de Cristo. Y por eso en esta mañana, a través de estos cantos, declaramos que confiamos no en nosotros mismos, ni en nadie más, ni en nuestra religiosidad, ni en nuestra moralidad. Confiamos única y exclusivamente en la promesa que nos has hecho en Cristo, que todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tendrá vida eterna. Te adoramos en esta hora por tu grandeza, tu gloria, tu amor y tu bendición. Antes de comenzar el sermón y pedirte que abras los corazones nuestros para escuchar y me des la sabiduría para explicar tu palabra, quiero también poner en tus manos, Señor, las necesidades de algunos de mis hermanos. Bendice a Humberto, Señor, en su viaje, Padre Arkansas, con su familia, y dale sabiduría para compartir con ellos la esperanza que hay en Cristo, para consolarles y animarles, y consuela el corazón de él y fortalécele. Bendice a nuestro hermano Chava con su problema en su pie, Señor. Permite que él pueda sanar pronto y restablecerse. Te pido por la situación que me estaba compartiendo mi hermano, Señor, Felipe antes, por su prima y por toda esta situación, este terrible suceso que ocurrió, Padre. No lo entiendo completamente bien, pero tú lo sabes. Te pongo a los primos de ellos, a su prima, Señor, y todas las personas involucradas para que tu gracia se manifieste en la vida de ellos y les des fortaleza. Bendice a nuestros hermanos que están lidiando con enfermedad. Te agradecemos el día de hoy también por la llegada, Señor, de la pequeñita Sofía a la vida de la familia, Señor Macías, de la familia de la hija de ella, Señor. Te agradecemos por todas tus bendiciones, cómo nos rodeas día tras día de bendiciones y de gracia. Y aún en un tiempo de enfermedad nos das las cosas necesarias para vivir y nos has mantenido saludables. Y aunque algunos hemos enfermado, nos has permitido recuperarnos. A ti sea toda la gloria. Pongo a nuestros hermanos Sibaja también, Señor, a nuestro hermano Jonathan, a nuestra hermana Mari, para que les permitas recuperarse, para que estén bien y estén fortalecidos en ti. Gracias, Padre. Ponemos este tiempo en tus manos y te agradecemos por tu bondad en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Muchas gracias, Benny. Gracias. Hermanos, vamos a darles un reconocimiento a los hermanos, por favor. ¿Sí? Ustedes no lo saben, pero Benny y yo hemos estado reuniéndonos y Benny realmente está haciendo una labor muy buena en cuanto a la música. Y yo, hermano, te agradezco mucho. Felipe, te agradezco. Le agradezco mucho a los hermanos que vienen a participar aquí a leer, ¿verdad? Les agradezco a todos ustedes por su participación. Y todo lo que hacemos aquí es para glorificar a nuestro Señor y adorarle. Ahora, ¿me escuchan bien o me escuchan muy fuerte? Porque no los quiero espantar a la mitad del sermón. ¿Sí? Como algunos hermanos me dijeron que luego los espanto, y si tienen niños chiquitos, pues van a llorar a la mitad de la predicación. ¿Sí? Así que si tienen niños chiquitos, pues pónganlos por allá donde no se oiga mucho. Vamos a la palabra de Dios. Déjenme poner mi tiempo aquí. Y el pasaje que nuestros hermanos nos hicieron favor de leer, nuestro hermano Braulio, está en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 22 en adelante. Voy a leerlo brevemente. Dice la palabra de Dios: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. En este pasaje existe un mandamiento de parte del Señor, de parte del apóstol Pedro, viniendo de parte del Señor. El mandamiento es amarnos
los unos a los otros entrañablemente y de corazón puro. Y Pedro lo califica diciendo que sea con un amor fraternal no fingido. Ahora, antes de comenzar a explicar y de entrar en materia, quisiera recordar o notar que las cosas que mueven a las personas a actuar, lo que mueve a una persona a hacer algo, los afectos, los sentimientos, las emociones interiores que mueven a las personas a hacer algo, pueden reducirse en realidad a dos. Las personas actúan movidos por temor o las personas actúan movidos por amor. Solamente esos son dos opciones. En el fondo, todas las decisiones que tomamos o están movidas por el temor o están movidas por el amor. ¿Sí? Por ejemplo, déjenme ponerles algunos ejemplos. Ustedes probablemente hacen su declaración de impuestos cada año. Ahora ya viene el tiempo de hacer la declaración de impuestos. ¿Por qué hace esa declaración? Pues a lo mejor algunos de ustedes la hace por amor, porque usted es un gran patriota y quiere que sus impuestos sirvan para arreglar las calles y las escuelas y hacer todas estas cosas, ¿cierto? A lo mejor usted es un gran patriota y por esa razón paga sus impuestos fielmente y hasta da de más. Pero la mayoría de nosotros lo hacemos por temor, ¿sí? Por temor, ¿por qué? Porque si no los pagas, ¿qué ocurre? No existe juez más duro que el IRS, ¿cierto? Así que somos movidos por temor o por amor. Hay esposos que aman a sus esposas, ¿sí? Espero que por amor, que sea porque las aman y porque las esposas les aman y sean movidos por amor. Pero algunos lo hacen por temor, ¿cierto? Porque si no lo hacen, se meten en problemas. Y entonces, casi todas nuestras decisiones están movidas por amor o por temor. Interesante, ¿no? En cierta forma, la vida cristiana también es así. La vida cristiana comienza en el temor. Hace 8 días les prediqué un mensaje que me parece que trataba de explicarles cómo la relación con Dios comienza con el temor. No puedes conocer ni entender verdaderamente a Dios si no entiendes que Dios es un Dios al que debes temer. Pero no te puedes quedar ahí. ¿Sí me explico? La salvación realmente viene con el entendimiento de que mi temor a Dios es transformado en amor, en el hecho de que Él, siendo un Dios santo al que yo no puedo alcanzar, un pecador como yo no puede alcanzar, me ha provisto la oportunidad de salvación. Por eso me gocé mucho con los cantos hoy, porque hablaban de la redención que tenemos en Cristo y la bendición que tenemos en esto. Y es precisamente por eso que nuestro amor por el Señor surge, porque a través de esto podemos acercarnos a un Dios santo. Pero queridos hermanos, la realidad es que en nuestra vida diaria tomamos decisiones siempre basadas entre estos dos elementos. Nosotros, personas latinas, tenemos una idiosincrasia, una psicología bastante interesante que nos hace diferentes a las personas americanas. Por eso muchas veces los jóvenes que nacen aquí de padres latinos, de padres mexicanos, o latinos, o centroamericanos, o sudamericanos, tienen mucha dificultad muchas veces en ajustarse a la sociedad americana, porque por un lado ellos se miran a sí mismos y se dan cuenta que no son exactamente como sus padres porque ellos nacieron aquí. Hay ciertas diferencias. Y al mismo tiempo, cuando ellos tratan de encajar en esta sociedad, se dan cuenta que no encajan completamente porque hay diferencias. Y a veces los jóvenes entran en esta crisis de identidad de decir, ok, ¿dónde estoy? ¿De dónde soy? ¿Quién soy? ¿A dónde pertenezco? Y mucho de esto tiene que ver con la psicología de la persona latina. Y en realidad lo que estos jóvenes muchas veces no entienden es que cuando ellos están enfrentando esta crisis de identidad, ellos piensan que no son como sus padres y sin embargo el hecho de que tienen esa crisis de identidad les manifiesta que son tan parecidos a sus padres, son tan similares a sus padres, que es precisamente la manera como una persona latina reacciona frente a esto, porque la sociedad americana es una sociedad excelente, es una sociedad guiada por la eficiencia, ¿sí? Todo es perfecto, todo es bien hecho. Pero nosotros tenemos otras cosas en nuestro corazón, ¿cierto? Por ejemplo, en un mundo de eficiencia todo tiene un horario, ¿sí? Yo recuerdo cuando mi patrón hacía la fiesta anual para todos los empleados, la fiesta, el barbecue anual era de las 4 a las 6, ¿sí?
Y era literalmente de las 4 a las 6. Usted tenía que llegar a las 4 y a las 6. No crea que eran indirectas, no es como cuando estamos en casa y usted ya quiere que la visita se vaya y empiece a echar indirectas. No, ahí era directo, era a las 6 se acaba la fiesta, muy bien, muchas gracias por venir, que les vaya bien. Y a las 6 todo el mundo tenía que salir de la casa. ¿Ya? En la sociedad hispana no somos así, ¿cierto? La fiesta, dice, comienza a las 4, todo el mundo llega a las 5:30 y termina a las 11, 12 de la noche, ¿no? O a la hora que se van los últimos invitados. Y no puede usted decirles que se vayan, porque si les dice que se vayan es una gran ofensa, ¿cierto? Así que hay que... ¿Por qué? Porque nuestra cultura quiere cierta espontaneidad. Nuestra cultura nos gusta la estructura, pero no nos gusta una estructura que es demasiado fuerte. Nos gusta tener cierto, ¿cómo se dice? Cierta flexibilidad para tener espontaneidad, para ser espontáneos, para hacer algo fuera de la estructura. ¿Sí? Y buscamos las relaciones. Somos personas que buscamos más la relación, la conexión con otra persona. Pero tenemos un conflicto en nuestro corazón. Porque aunque buscamos la conexión con otras personas y buscamos una relación de amistad, en realidad lo que estamos buscando es amor. ¿Sí? Siempre estamos movidos por la desconfianza. ¿Ha notado eso? Muchas veces cuando buscamos relaciones estamos pensando así y estamos midiéndonos a nosotros mismos hasta qué punto quiero entregarme a esta persona en una relación de amistad o de amor. Porque si esta persona me falla, ¿qué va a ocurrir? Me va a dañar o me va a herir, me va a ofender. Un dicho muy común entre nosotros es que no existen los verdaderos amigos o que todo el mundo nos falla o que todo el mundo nos queda mal. Nuestra psicología es muy particular porque obedece a nuestra historia. ¿Sí? Ustedes que me están escuchando son latinos, casi todos aquí, con excepciones, ¿verdad? Y los latinos venimos de una combinación, nos guste o no. A lo mejor usted dice, no, es que yo soy blanquito y yo no soy, lo siento. Si usted es blanquito, usted representa también una mezcla. Somos una mezcla de caracteres europeos e indígenas. Los indígenas tenían una mentalidad comunal. ¿Qué quiere decir eso? Que vivían en comunidades, como una gran familia. Los europeos que vinieron, los españoles que llegaron a México, eran relacionales, pero el problema es que venían solos, eran hombres solos, así que eran muy individualistas, muy para tratar de sacar su propia ventaja. La mezcla de estas dos culturas nos ha puesto a nosotros en esta perspectiva. Somos personas relacionales, pero al mismo tiempo, porque en nuestra historia ocurre con un gran trauma, ¿sí? El encuentro, antes en México le llamaban la conquista de América, ahora le llaman el encuentro de dos mundos, que en realidad fue una guerra de conquista y de dominación y de opresión, donde hubo muchas cosas que fueron terribles, generaron también en nuestra psicología una especie de trauma respecto a estas relaciones. Pero al mismo tiempo, a pesar de que fue un evento catastrófico y traumático, también engloba un gran sentido de amor. Porque si usted compara, y el otro día platicaba con Benny, si usted compara la sociedad americana y la sociedad, por ejemplo, de la Nueva España en México, ambas eran sociedades racistas, indudablemente, ¿sí? La gente blanca estaba en la parte más alta de la sociedad y las personas de color en la parte más baja, en ambas sociedades. Pero existió una diferencia. Cuando los ingleses se establecieron en este país, los ingleses no permitieron a los indígenas ser parte de su sociedad. ¿Qué fue lo que hicieron? Tomaron sus tierras y los fueron empujando, los fueron desposeyendo de sus tierras y los fueron sacando, los fueron recluyendo a otros lugares. No les permitieron ser parte de su sociedad. Pero cuando, por ejemplo, los españoles arribaron en América, construyeron sociedades donde se discutió qué se iba a hacer con los indígenas. Y si usted quiere, por el simple hecho de que los españoles se mezclaron con los indígenas y formaron familias, se llegó a esta conclusión. Vamos a permitir a los indígenas ser parte de nuestra sociedad. Y la decisión más grande que se hizo en ese tiempo tenía que ver con el hecho de que se decidió enseñarles a los indígenas la religión de los conquistadores. Así que los dejaron ser parte de su sociedad.
Fue una experiencia traumática, sin duda, porque fue una experiencia de abuso y de opresión, pero al mismo tiempo fue una experiencia de cobijo y de recibirles y de ser parte de la sociedad. Y eso genera en nosotros estos dos elementos. Por un lado, somos personas que necesitamos y somos muy relacionales porque en nuestra psicología, nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar, deseamos establecer conexión con otras personas. Pero al mismo tiempo tenemos desconfianza porque sabemos que eso puede llevar a ser herido, a ser dañado, a ser maltratado. Y estas realidades existen en nuestro corazón. Y cuando venimos al seno de la iglesia, una iglesia así como nosotros, muchas veces venimos con esa intención. También nos ha dañado muchas veces ver ejemplos negativos en las iglesias. A veces nuestra experiencia es así, llegamos a la iglesia con la esperanza de que en la iglesia estamos encontrando gente distinta, ¿sí? La esperanza es, la iglesia es diferente, ¿sí? En el mundo encontré puras personas que eran falsas, pero cuando vengo a la iglesia, mi esperanza es que estoy encontrando personas que son genuinas, que son verdaderas. Y de repente cuando empezamos a darnos cuenta que en la iglesia existen conflictos y existen situaciones, de repente ese pensamiento cambia y decimos, híjole, la gente en la iglesia está actuando igual. Pareciera como que fuera lo mismo. Y caemos en el desaliento y en el desánimo respecto a lo que la iglesia es. Mire qué oportuna es la enseñanza del apóstol Pedro aquí, como para nosotros, porque tenemos este problema. El problema que tenemos es que deseamos establecer esas relaciones de amor, de amistad los unos con los otros, pero al mismo tiempo nuestra desconfianza nos lleva a separarnos. ¿Sí? El apóstol Pedro dice en el versículo 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos los unos a los otros. Pero quiero quedarme en esta frase, el amor fraternal es el amor de hermanos. La palabra griega que se tradujo fraternal significa el amor que se tiene entre dos personas que son hermanos. Y Pedro aquí está diciendo, tengan este amor como hermanos en Cristo sin fingimiento. La palabra fingir es la palabra que se puede traducir hipocresía. Al español se podría traducir hipocresía. Y la hipocresía es una simulación. La palabra hipocresía en el original griego, en el tiempo de los griegos, se usaba para describir a los actores, las personas que actúan, las personas que se suben al escenario y toman roles que no son roles reales, son representaciones, ¿sí? Y se sabe que está actuando. El apóstol Pedro aquí está diciendo que el amor de ustedes no sea como si fueran actores que están representando una escena, cuando en realidad en el fondo del corazón están sintiendo otra cosa. Sino dice que el amor sea sin fingimiento. Ahora, antes de entrar en más detalle de lo que el apóstol Pedro está diciendo aquí, porque la base sobre la cual Pedro pone este mandamiento, y eso es lo que quiero enfocarme en esta mañana o en esta tarde, es el fundamento. ¿Por qué? ¿Por qué la iglesia, si en el mundo en general, las relaciones personales están marcadas por esta actitud de fingimiento? Es difícil encontrar esas relaciones donde las personas no están simulando. ¿Sí? Y por eso nosotros como latinos, por eso hice este pequeño interludio al principio cultural, si me lo permite, es el hecho de que nosotros somos desconfiados porque sabemos que en cada relación existe esta capacidad de que haya hipocresía, de que haya fingimiento. Pero el apóstol Pedro aquí está diciendo que la iglesia es el único lugar donde puede haber un amor genuino. La iglesia debería ser el lugar donde el amor de Dios verdaderamente se manifiesta sin simulaciones. Entonces, déjenme explicarles por qué dice esto. El apóstol Pedro establece en el versículo 22, 1, que los creyentes han obedecido a la verdad, han sido purificados porque obedecieron a la verdad a través del Espíritu. Y en el versículo 23 dice que han sido renacidos. Esto tiene que ver con la obra del Espíritu. Ahora vamos a llegar allá.
pero quiero explicarles qué es lo que todo esto significa y por qué. ¿Por qué es que la iglesia en todo este universo, en el mundo, solo la iglesia, solo los creyentes en Cristo tienen la capacidad de establecer relaciones de amor o de amistad que no están basadas en la hipocresía? Y si tú eres un hijo de Dios, tienes este mandato de parte de Dios. Pero vamos a explicar por qué. Entonces, la primera cosa que quiero explicar, vamos al libro de Génesis. Venga conmigo, vamos a ir hasta el principio, ¿ok? Así que vamos al libro de Génesis. Y si usted tiene su Biblia, háblale en el capítulo 1. Y si han estado llevando los estudios, los varones que vienen los lunes tienen la responsabilidad de enseñar a sus familias. Así que yo estoy pensando que todos ustedes, varones, están reuniéndose con sus esposas, sus hijos, y le están enseñando el estudio de los lunes. Y hermanas, si su esposo no les está enseñando, ¿verdad? Entonces hable conmigo para que yo pueda exhortar y animar a su esposo a que lo haga. Pero en el capítulo 1 de Génesis, cuando Dios crea al hombre, en el versículo 26, dijo Dios de esta manera, dice la Escritura: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra. Y el versículo 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. La primera cosa que quisiera explicar en esta mañana es que Dios, cuando Dios hizo al hombre, lo hizo a su imagen y semejanza. Este es un concepto sumamente importante. El hombre es un reflejo de lo que Dios es. No es como Dios, es un reflejo de la naturaleza de Dios. ¿Sí? Ahora, entendamos un poquito a qué se refiere esto de que el hombre es hecho a la imagen y semejanza de Dios. Queridos hermanos, una de las doctrinas fundamentales que nosotros tenemos en nuestra iglesia es la doctrina de la Trinidad. Y quien no afirma la doctrina de la Trinidad no puede ser un creyente verdadero en Cristo. Porque la doctrina de la Trinidad nos enseña dos cosas: que Dios es uno en esencia y tres en persona. Se lo digo de otra manera: existen tres personas divinas en la unidad de Dios. Y estas tres personas divinas, el Padre, el Hijo y el Espíritu, han existido a través de toda la eternidad en una perfecta relación de amor. La Escritura nos dice que el Padre glorifica al Hijo. El Hijo glorifica al Padre, el Espíritu glorifica al Padre y al Hijo. Es decir, en las personas de la Trinidad vemos una relación de perfecto amor, donde las personas se glorifican o se aman el uno al otro. Y la Escritura nos dice que nuestro Dios existe por sí mismo, plena y totalmente complacido en la relación de las tres benditas personas de la Trinidad. Cuando Dios hizo el mundo, no hizo el mundo porque Dios necesitara algo. Cuando Dios hizo el mundo, lo hizo como el resultado de su gozo y su felicidad en la relación de las tres personas que existen en la unidad de Dios. Por eso usted ve, por ejemplo, en Mateo 3:17, que cuando el Señor Jesucristo fue bautizado, se escuchó una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Otras Biblias traducen: en quien encuentro todo mi placer. El gozo del Padre se encontraba en el Hijo. Y también, por ejemplo, leemos en Juan 17:24, cuando el Señor Jesucristo está orando en lo que le llamamos la oración sacerdotal del Señor. El Señor dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Nuestro Dios es un Dios que existe en una unidad de tres personas que se aman. El escritor C.S. Lewis dijo que nuestro Dios es una comunidad. Y esto tiene mucho sentido, mis hermanos, porque la Escritura dice y define a Dios como que Dios es amor. En Juan dice, si tú no amas, no conoces a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Pero aquí está el asunto. El amor solamente puede existir en el contexto de una relación. No sé si me explico. Una persona no puede expresar su amor
Para expresar el amor tiene que haber otra persona a quien expresar el amor. Así que cuando nosotros miramos a la bendita Trinidad, vemos a las tres personas expresando amor mutuo el uno con el otro. Y podemos decir que el amor es una realidad porque nuestro Dios, que existe en tres personas, es un Dios de amor, donde tres personas se aman. Y cuando la Escritura, mis hermanos, nos dice entonces que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, básicamente lo que la Escritura nos está diciendo es que Dios le dio al hombre los elementos indispensables y necesarios para ¿qué, mis hermanos? Para que el hombre viniera a ser parte de esa comunión de amor que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu. Es decir, la razón por la cual Dios te creó y me creó a mí es para que nosotros participásemos de esa relación. En la Escritura a veces se denomina de otra manera, para glorificar a Dios. Eso es lo que explicamos en la semana anterior, ¿sí? El que el propósito de nuestra existencia es glorificar a Dios significa básicamente participar de esta relación de amor con el Padre, el Hijo y el Espíritu. Y si usted ve, por ejemplo, en el capítulo 2 de Génesis, cuando Dios crea a Adán y después crea a Eva, y cuando Dios presenta a Adán a Eva, usted ve la profunda unidad que hay entre Adán y Eva. ¿Por qué? Porque en este momento Adán y Eva reflejan perfectamente la naturaleza amorosa de Dios y son un espejo completo de quién es Dios. Y entonces, como ellos están unidos a Dios en una comunión verdadera con Dios, reflejan el amor de Dios y la unión entre Adán y Eva es una unión perfecta. Por eso usted ve, por ejemplo, que en el capítulo 2, versículo 23 dice, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Hay un profundo, en estas palabras de Adán hay una profunda definición, hay un profundo compromiso de unión entre Adán y Eva. Y luego viene el pasaje que define el matrimonio, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Este último pasaje nos revela la profunda unidad que había entre Adán y Eva. ¿Por qué había esta unidad? Porque estaban unidos a Dios. Cuando dice que estaban desnudos el uno enfrente del otro y no se avergonzaban, básicamente lo que nos está diciendo, mis hermanos, es que había una relación de tal unidad entre ellos que no existía nada que los separaba porque Adán amaba a Eva perfectamente y Eva amaba a Adán perfectamente. ¿Se entiende? ¿Por qué razón? Porque estaban unidos a Dios. Ahora, ¿qué ocurre cuando el pecado entra? ¿Qué es lo que pasa cuando ellos pecan? Y cuando el pecado entra en el mundo, entonces vemos la ruptura de esta relación en el Génesis 3, capítulo 8, y voy a asumir que todos ustedes más o menos conocen la historia, que Dios les dijo que no comiesen del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ellos terminan comiendo, primero Eva, y después Eva le da a su esposo. Y cuando Dios aparece para preguntarle a Adán qué es lo que ha hecho, y ese es el momento en que Adán tiene que confesar delante de Dios lo que ha hecho, Adán responde así. El versículo 8 dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles. Es decir, en primer lugar, el momento que pecaron, su relación con Dios se rompió. ¿Cómo sabemos que su relación con Dios se rompió? Porque antes Adán podía hablar con Dios sin ningún problema. Pero ahora que ha desobedecido la orden de Dios, está huyendo de Dios. ¿Recuerdan lo que les expliqué hace 8 días? Que la santidad de Dios es un elemento terrible. ¿Por qué? Porque nosotros somos pecadores. Y la santidad de Dios demanda que su justicia y su santidad sea protegida y todo aquello que se levanta contra su santidad sea juzgado. En ese momento, cuando Adán pecó, se dio cuenta que se convirtió en un pecador y que estaba destituido de la gloria de Dios, y por eso corrió a esconderse. Se había roto la relación perfecta con Dios, que es la fuente de todo amor. Y entonces en el versículo 9, cuando Dios le llama, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Por favor, no piense que Dios está llamando a Adán, porque Dios no sabe dónde Adán está. Por supuesto, Dios sabe dónde Adán está. La pregunta no tiene que ver con que Dios
quiere saber dónde está Adán, la pregunta es una confrontación. ¿Dónde estás tú? Significa, piensa y reflexiona en dónde te encuentras, lo que has hecho. En el versículo 10, Adán responde, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. Y Dios le pregunta, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? ¿Cuál es la respuesta a esta pregunta? ¿Has comido del árbol que te mandé que no comieses? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta era, sí, Señor, he desobedecido. Pero eso no fue lo que Adán respondió, ¿cierto? Adán dijo, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Ahora nos reímos porque inmediatamente aquí vemos la valentía de Adán en defender a su esposa, ¿cierto? Pero no existe tal cosa porque está diciendo la mujer que me diste. Ahora, en primer plano podemos decir, Adán está acusando ¿a quién? A su esposa, ¿verdad? Ahí ves que la relación entre ellos ya se rompió. Esta relación bendita al final del capítulo 2, donde se miraban el uno al otro sin avergonzarse, en el capítulo 3, después del pecado, se están cubriendo, se están separando el uno del otro, ya hay una relación de desconfianza, ¿sí me explico? Y ya cada uno está pensando en cómo salvar su propio pellejo. Y la demostración es que aquí Adán no está pensando en amar y proteger a su esposa, está pensando en salvarse a sí mismo. ¿Sí? Pero en cierta manera, la acusación de Adán no es contra Eva. La acusación de Adán es contra quién? Es contra Dios, la mujer que me diste. ¿Sí? ¿Quién tiene la culpa? Dios. Y yo estaba muy contento aquí, ¿cierto? Yo estaba muy feliz, no tenía problemas, contento aquí poniéndole nombre a todos los animales. ¿A quién se le ocurrió la idea de traer a esa mujer? Nos reímos, pero es la realidad de lo que manifiesta. Pero lo que quiero enseñar con esto, hermanos, es cuando el hombre se desconecta de Dios, también las relaciones unos con otros se rompen. Y se genera entonces este conflicto. Ahora vayan conmigo a lo que ocurre en el capítulo 4. En el capítulo 4 tenemos el relato de los hijos de Adán y Eva. Los hijos que tuvieron, Caín y Abel. Y usted recuerda la historia. Caín se presenta delante de Dios con el fruto de la tierra. Caín es labrador de la tierra y viene delante de Dios para ofrecer de aquello que él produce. Abel se presenta delante de Dios con un cordero a quien ha sacrificado, porque Abel era cuidador de ovejas o pastor de ovejas. La Escritura nos dice que Dios miró con agrado a la ofrenda de Caín, pero no miró con agrado, miró con agrado a la ofrenda de Abel, pero no miró con agrado a la ofrenda de Caín. ¿Cuál es la razón por qué Dios miró con agrado a la ofrenda de uno y del otro no? La Escritura no nos dice exactamente. Existen dos formas de entender este pasaje. Uno, y a mí me parece que estas dos son una, pero yo lo veo de esta manera. Uno, por lo que la sangre representa. La sangre representa, si tú te vas a acercar a Dios, tiene que ser sobre la base de sangre. ¿Qué significa esto? Algo que satisfaga la justicia de Dios. Cuando Abel trae el cordero sacrificial representa algo que satisface la justicia de Dios. Es el pensamiento, yo no puedo satisfacer la justicia de Dios, alguien más lo tiene que hacer por mí. ¿Sí? Cuando Caín ofrece la producción de sus manos, quizá falta este elemento de que no está ofreciendo algo que se ofrezca por el pecado, es decir, no es una ofrenda por el pecado. También en el libro de Hebreos, quizá la mejor manera de entender esto, es que en el libro de Hebreos simple y sencillamente nos dice que Caín no tuvo fe y Abel sí tuvo fe. Así que de esa manera el libro de Hebreos lo concluye. Abel tuvo fe, Caín no tuvo fe y Dios miró con agrado a la ofrenda de Abel, pero no a la de Caín. Esto generó, ¿qué cosa, hermanos? En el corazón de Caín. Generó envidia, generó celos. Es decir, ¿qué pasa aquí, mis hermanos? Cuando Dios está ausente de las relaciones humanas, las relaciones entre las personas, cuando estamos desconectados de Dios, se convierten en una competencia. Se convierten en un acto de competir, de ver quién puede obtener. Las personas no están pensando en cómo servir a los demás,
cómo ser de bendición para otros, sino cómo usar a los demás para mi propio provecho. Y en este caso vemos a Caín teniendo esta actitud. La actitud de Caín es con enojo porque él mira a su hermano con odio porque su hermano sacó la mejor parte y él no la sacó. En lugar de tener un corazón arrepentido delante de Dios y venir delante de Dios en confesión y traer delante de Dios la ofrenda adecuada o con la actitud adecuada, Caín decide hacer otra cosa. Se llena de resentimiento contra su hermano y en el versículo 8 del capítulo 4 dice, dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Se levantó contra su hermano y lo mató. Le dijo, salgamos al campo. Es decir, había una relación entre estos dos personajes, eran hermanos. Cuando Caín le dijo a su hermano, sal al campo conmigo, Abel probablemente lo siguió confiando en que su hermano le estaba invitando a salir al campo por algún otro propósito. ¿Sí? Pero cuando Abel llegó al campo, se encontró con que el plan de su hermano era su destrucción. Y si usted mira el relato de Génesis, si usted se da cuenta, a partir de este evento, se empieza a manifestar el gran problema de las relaciones entre las personas. ¿Qué cosa es? Que ya no están basadas en el amor, sino están basadas en el orgullo, en la arrogancia, en el odio, en el sacar ventaja, en ver cómo puedo obtener algo de los demás. Porque mi bien, lo que es bueno para mí, lo que me acomoda, lo que yo deseo, lo que yo quiero es lo importante. Lo que mi prójimo desea, no me importa. Cuando la descendencia de Caín comienza a crecer, en el capítulo 4, versículo 19, tenemos un personaje interesante, Lamec. ¿Sí? En 4:19 dice, y Lamec tomó para sí 2 mujeres. Con la descendencia de Caín comienza, ¿sí?, no solamente el abuso de la violencia, sino la opresión contra las mujeres, que vamos a mirar a través de todo el Antiguo Testamento. Dice que tomó 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila, es decir, las mujeres se convirtieron en objetos. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre, etcétera, etcétera. Y si viene conmigo al versículo 23, dice, y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. La descendencia de Caín detona en la creación de Dios, mis hermanos, un elemento de violencia, donde, fíjense bien lo que voy a explicar, donde personas creadas a la imagen de Dios se dedican a oprimir, maltratar, destruir y asesinar a otras personas también creadas a la imagen de Dios. Porque aunque el hombre haya caído en pecado y se haya desconectado de su comunión con Dios, el ser humano, no importa de qué raza sea, no importa en qué lugar se encuentra, el ser humano es un reflejo de la imagen y semejanza de Dios. Y nosotros tenemos el mandamiento en la ley de Dios de que debemos amar a nuestro prójimo. El Señor Jesucristo dijo, la ley se resume en estos 2 mandamientos. Ama a Dios y ama a tu prójimo. Y estos 2 mandamientos, mis hermanos, no se pueden desconectar. ¿Por qué? Porque si tú dices que amas a Dios, entonces quiere decir que estás conectado a la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu, ¿cierto? Y esa relación es una relación ¿de qué? De amor. Y si verdaderamente estás conectado a esa relación, ¿cómo va a ser tu actitud hacia las demás personas? Va a ser una actitud de amor. ¿Sí? Los seres humanos son seres creados a la imagen y semejanza de Dios. Miren, hermanos, esto es un pecado tan grave delante de Dios que en el capítulo 6 de Génesis, vamos a ver este último versículo y regresamos al Nuevo Testamento. En Génesis 6,
Dice Dios en el versículo 3, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. ¿Sí? Y luego en el versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Dios considera el resentimiento, el odio, la actitud de engaño, la actitud de falsedad, la actitud de tomar ventaja de los demás, las acciones de violencia, las venganzas, las actitudes de enojo, la ira, el resentimiento, la amargura y todas estas cosas son pecados serios ante los ojos de Dios. Porque cuando nosotros tenemos esos sentimientos contra otra persona, estamos poniéndolos sobre un ser que fue hecho a la imagen de Dios. ¿Sí? Y esta es la manera como la gente, como nosotros sin Dios, como el mundo sin Dios actúa de manera natural. De manera natural actuamos de esta manera. Vengan conmigo ahora al Nuevo Testamento. Vamos al libro de Santiago. Vamos a regresar al Nuevo Testamento, así que Santiago está ahí junto a Pedro, así que no va a tener mucho problema de buscarlo, es el libro anterior. En el capítulo 3, versículo 9, Santiago dice esto. Habla de la lengua. Santiago está hablando de la lengua, la manera de hablar, la manera como nos expresamos. Y Santiago dice que nosotros, la lengua es un veneno terrible, la lengua es como un pequeño cerillo en el bosque, y ustedes que están familiarizados con los incendios aquí en California, ¿sabes lo que un pequeño cerillo en el bosque puede hacer aquí en California? Incendiar todos los bosques, ¿sí? De norte a sur. Y Santiago dice, así es la lengua, así son nuestras palabras, expresiones de dureza, expresiones dichas de manera incorrecta. Hablamos sin tener cuidado de lo que estamos diciendo. Y Santiago dice, con la lengua bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Dice Santiago, hermanos míos, esto no debe ser así. El creyente verdadero debe ser una persona que entiende que los seres humanos son personas de dignidad, porque fueron creados a la imagen de Dios. Que cuando yo ofendo, hiero, daño, maltrato, hablo mal, hago alguna cosa negativa en contra de otra persona, estoy ofendiendo a Dios, porque ese ser, esa persona representa la imagen de Dios. Ahora, si vamos más adelante, déjenme regresar a Primera de Pedro. Y en Primera de Pedro, entonces el apóstol dice, el amor se hace sin fingimiento. ¿Por qué? Porque ustedes han sido renacidos, ¿sí? Porque ustedes han obedecido a la verdad por medio del Espíritu. La realidad de la naturaleza humana, mis hermanos, la realidad de lo que el hombre es que el ser humano es pecador. Santiago 4:1 nos dice que las guerras y los pleitos vienen de las pasiones que combaten en nuestro interior. Así que el ser humano se encuentra, en Efesios 2:1 dice, muerto en sus delitos y pecados. Y por esa razón, todas las relaciones que existen en el mundo están dañadas de este germen de maldad, muchas veces que está en el corazón del ser humano. Y por eso es que muchas veces, entendiendo estas cosas, nosotros nos convertimos en personas que no separamos de los demás por ese temor. Y también porque muchas veces nosotros somos a veces las víctimas de esas relaciones, y muchas veces somos nosotros los que ofendemos y herimos a otros con nuestras actitudes y nuestra forma de actuar. Pero el apóstol Pedro dice que los creyentes en Cristo son las únicas personas en este mundo que pueden amar verdaderamente. ¿Por qué razón? ¿Ok? Vamos a mirar un par de pasajes. Tito. Ahora vengan al libro de Tito, por favor. Antes de Hebreos, antes de Filemón, van a encontrar Tito. Y vamos a leer capítulo 3, versículos 3 al 7.
Dice el apóstol Pablo en Tito, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Dios, nuestro Salvador, y su amor para con todos los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Mire el lenguaje que el apóstol Pablo usa aquí. Dice que nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. Somos salvos por confiar en la obra perfecta que Jesús hizo, no en nuestras obras perfectas, pero en el momento que usted deposita su confianza en Jesucristo, dice aquí que ocurre lo que el apóstol Pablo dice aquí, es el lavamiento de la regeneración. ¿Qué es esta palabra regeneración? Regeneración significa el nuevo nacimiento, volver a nacer. Y esto ocurre por la obra del Espíritu, por eso habla de la renovación en el Espíritu Santo. Es el poder del Espíritu, es la obra del Espíritu lo que hace que los creyentes nazcan de nuevo, es decir, que teniendo una naturaleza pecaminosa que está acostumbrada a envidiar, que está acostumbrada a resentirse, que está acostumbrada a actuar de manera negativa hacia otros, el Espíritu Santo viene a nuestro corazón y pone en nuestros corazones una nueva naturaleza. Y mientras la vieja naturaleza desea egoístamente las cosas para sí mismo, la nueva naturaleza que Dios ha puesto en nuestro corazón anhela glorificar a Dios. Y esta nueva naturaleza que Dios ha puesto en nuestro corazón nos desea y nos lleva a anhelar y amar, a hacer aquellas cosas que glorifican a Dios. Así que el creyente verdadero tiene en su corazón el poder y la obra del Espíritu y la nueva naturaleza que le permite verdaderamente amar. Queridos hermanos, lo que quiero decirles el día de hoy es esto: que si nosotros como iglesia no ponemos en práctica y no tenemos cuidado de amarnos sinceramente y genuinamente según la obra del Espíritu que Dios ha puesto en nuestros corazones, si esta iglesia no es una iglesia que se caracteriza por creyentes que se aman verdaderamente los unos a los otros, si la iglesia no ama, no existe lugar en el mundo donde vas a encontrar verdadero amor. El único lugar donde vamos a encontrar amor genuino, porque surge de personas que aman a Dios y que están conectados a la fuente de amor verdadero, es la iglesia. Si la iglesia no cumple esta función, mis hermanos, no existe ningún lugar en el mundo donde puedas encontrar esto. No estoy diciendo que no vas a tener amigos. Todos ustedes tienen muchos amigos. No estoy diciendo que tu propia familia no te va a amar. Lo que estoy diciendo es un amor sin fingimiento. ¿Sí? Las relaciones de amor están marcadas por el interés personal. Aún las relaciones en la familia están marcadas por el interés personal. Ve tú la manera como los padres aman a los hijos. Hay a ciertos hijos a quienes aman más que a otros. Y los conflictos muchas veces en la familia obedecen al hecho de que el papá ama más a alguien o la mamá ama más a alguien. Aquí es el consentido y el que no es el consentido, ¿sí? Y el consentido es amado más y los demás se resienten contra el consentido. Mira el ejemplo en la vida de Jacob. Jacob tuvo 12 hijos y tenía uno que era el consentido, José. Y los demás odiaban al hermano consentido. ¿Y qué ocurre en la vida familiar? Conflictos, divisiones, problemas, odios, resentimientos, hijos que crecen heridos por sus padres, resentidos contra sus padres, padres que son descuidados con sus hijos, o que muchas veces cuando los hijos crecen y los hijos empiezan a manifestar rebeldía contra los padres entonces caen en un sentimiento de sentirse heridos, porque ¿cómo es posible que mi hijo, a quien le he dado todas estas cosas, ahora se rebela contra mí y ahora me trata mal, me desconoce?
Aún las relaciones más cercanas están marcadas por esto. El esposo y la esposa. ¿Sí? Te amo si. Te voy a amar si haces esto. Te voy a amar si procuras verte bien. ¿Sí? Pero el día que ya no te ves bien, ¿qué ocurre? El amor acaba, ¿no? ¿Sí? El amor acaba. El amor, según el mundo, es una cosa caprichosa. Viene y va, ¿cierto? Un día se va y regresa y se posa sobre una persona y una vez que te toma, te lleva a donde quiere. Ese no es el amor. Esa es la carne. Esa es la pasión. Ese es el egoísmo. Esa es la decisión de mi propio placer, es lo que importa. Esa es la decisión de lo que me interesa, es lo que yo siento y lo que yo quiero. Es el pensamiento lógico de la persona que dice, la vida es muy corta y tengo que aprovecharla y tengo que ser feliz. Cuando una persona dice, tengo que ser feliz, ¿en quién está preocupándose? ¿Está preocupándose en la otra persona? ¿Está preocupándose en quién? En sí mismo. Yo tengo que ser feliz. Mi vida se acaba. Mis años se van. Aún nuestras relaciones de amor están marcadas por esta competencia. Si me das, te doy. Pero si no me das, entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a volver tu enemigo. Y la vida de muchas familias y de muchos matrimonios se convierte en esta guerra de poder. Donde la esposa cela al esposo, el esposo se mete con la esposa y hay conflictos y uno le está haciendo una cosa al otro y el otro le está haciendo y cada quien está tratando de controlar. Es una vida de conflictos. Supuestamente se aman, pero en realidad la relación está marcada por actitudes de enojo, de resentimiento, de amargura, de odio, de frustración, de egoísmo. Amor fingido. Amor que tiene otras bases, amor que tiene otros intereses, amor que tiene en el fondo el interés de tú me tienes que hacer feliz, tú me tienes que servir a mí. En el momento que no me sirves a mí, puedo descartarte. Pedro dice, mis hermanos, ámense entrañablemente, de corazón puro, con un amor sin fingimiento. Porque ustedes han nacido de Dios. Déjenme mostrarles un par de pasajes más y vamos a terminar en la primera de Juan. Y dentro de 8 días vamos a hablar de cómo los creyentes deben amarse. Hoy vamos a terminar estableciendo el principio de que es la iglesia quien tiene que manifestar este amor. Si la iglesia no lo manifiesta, no existe entidad en este mundo que pueda hacerlo. Así que la iglesia tiene entonces el mandato de amar los unos a los otros. Es un amor fraternal, es un amor de hermanos, porque quiero que piense esto. Si nosotros estamos llamados a amar a nuestro prójimo, porque nuestro prójimo representa la imagen de Dios, ¿qué representan entonces los creyentes? Los creyentes son los que han nacido de nuevo. Significa, mis hermanos, que los creyentes son aquellas personas en quienes la imagen de Dios ha sido restaurada, porque tienen la imagen de Cristo. ¿Sí me explico? El creyente tiene la naturaleza divina dentro de ellos y han sido rescatados y renovados. Pues bien, el creyente es llamado a amar a sus hermanos. Primera de Juan 4:20. En Primera de Juan 4:20 dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Esto es un pasaje bastante fuerte. Porque aquí la pregunta es, hermanos, si nosotros decimos que amamos a Dios, pero entre nosotros hay odios, hay resentimientos, hay envidias, hay hipocresía. Si llegamos a casa, como cuando íbamos a la iglesia católica, que te sentabas y el padre decía un montón de cosas y no entendías nada de lo que el padre decía, pero lo único que estabas haciendo en la iglesia católica es ver cómo iba vestida aquella persona, ¿no? ¿Qué fue lo que hicieron tales personas? Y llegabas a la casa y todo lo que hacías era hablar, en lugar de hablar de lo que habías escuchado.
todo lo que hacías era hablar de las otras personas, los chismes, la murmuración. Cuando usted llega a su casa hoy, ¿de qué hablamos? De lo que Dios nos habló a nuestra vida, a nuestro corazón. La iglesia tiene que manifestar amor los unos a los otros, porque somos los nacidos de Dios. Si no hay ese amor, mis hermanos, no hay amor por Dios. Mire lo que dice 1 Juan 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú eres nacido de Dios, tú amas a todas aquellas personas que son nacidas de Dios. ¿Por qué? Porque son tus hermanos. Tienes un mismo Padre. ¿Sí? Venimos de un mismo Padre. Y estos lazos, hermanos, fíjese bien lo que le voy a explicar, estos lazos espirituales son más fuertes que los lazos familiares. Porque si tú tienes hermanos en la carne, tus hermanos en la carne van a dejar de ser tus hermanos el día que te mueras. En el reino de Dios esas relaciones no existen más. Las relaciones que trascienden la eternidad, ¿sabes cuáles son? Estas. Si tú estás en Cristo y yo estoy en Cristo, seremos hermanos por la eternidad. Vamos a ver 1 Juan 3:14. 1 Juan 3:14 dice la palabra de Dios: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y 1 Juan 3:12 dice: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Entonces, para concluir, si nosotros estamos unidos a Dios verdaderamente, Dios existe en una relación de amor. El amor de Dios tiene que reflejarse en nuestra vida. Tenemos que ser, mis hermanos, un reflejo de ese amor. Y ese reflejo, aquí amándonos verdaderamente los unos a los otros, va a manifestar que estamos realmente unidos a Dios. Porque si en tu corazón odias a algún hermano, si en tu corazón tienes resentimiento contra un hermano, si en tu corazón tienes alguna actitud de favoritismo, de odio, de cualquier actitud incorrecta hacia tu hermano, entonces, mis hermanos, no estamos manifestando un amor sin fingimiento. Y eso podría llevar a manifestar y a mostrar que realmente no conocemos a Dios. Déjenme terminar haciendo una pregunta. Porque lo que acabo de decir y lo que el apóstol Juan describe en la primera epístola, si usted lee en casa la primera epístola de Juan, se va a dar cuenta que Juan no habla con puntos intermedios. Juan nos pinta las cosas blanco o negro. Juan no establece un punto intermedio donde podamos caber, ¿cierto? Juan no nos deja lugar para decir, bueno, Juan, tú sabes que yo, pues, no aborrezco a la hermana o al hermano, pero nada más me cae mal. ¿No? Y el apóstol Juan no nos da un lugar para eso, ¿no? En ninguna parte dice, bueno, si te cae mal nada más no hay problema, no te cae bien, eso es un problema, ¿verdad? No son de caracteres compatibles. Juan no da lugar a eso. Juan dice, si no amas a tu hermano, no conoces a Dios. Y es una conclusión bastante fuerte. Ahora, cuando nosotros nos miramos los unos a los otros y nos damos cuenta que somos pecadores y que no somos perfectos y que muchas veces fallamos en amarnos unos a otros como deberíamos amarnos, ¿sí? Déjeme preguntarle, ¿de dónde vamos a sacar el poder y la gracia para amarnos de esta manera? Primera de Juan 5 otra vez. En el versículo 2 dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios. ¿Cuál es el amor a Dios? Que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos.
porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Señor, ¿cómo puedo amar a mi hermano de manera desinteresada? ¿Cómo puedo amar a mi hermano de manera que realmente es un amor genuino en el cual no estoy preocupado conmigo mismo, sino estoy preocupado con el bien de mi hermano? ¿Cómo puedo amar a mis hermanos para perdonar cuando me han herido, cuando me han dañado, cuando me han hecho algo incorrecto? ¿Cómo puedo amar a mis hermanos para darle privilegio a la unidad de la iglesia en lugar de mis preferencias personales? Juan dice, la victoria que ha vencido al mundo es nuestra fe. ¿Sabe lo que está diciendo Juan? Juan está diciendo esto. La santificación y la fortaleza para poder aplicar estas cosas en nuestra vida tiene que ver con el poder del Evangelio. ¿Por qué piensan, varones, que les estoy enseñando el Evangelio los lunes? A lo mejor usted viene el lunes y dice, oh, esto ya lo sé, es muy sencillo. No, existe una razón. ¿Cuál es esta? El apóstol Pablo dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación. Y cuando él dijo estas palabras, mis hermanos, no estaba diciendo que el Evangelio nada más es la llave que nos abre para ir al cielo. Pablo estaba diciendo, el Evangelio es el poder de salvación para que podamos vencer sobre el poder que el pecado aún quiere ejercer sobre nuestros corazones. Cierto, aún en nosotros existe el deseo de ser egoístas. Aún en nosotros existe el deseo de envidiar, de herir, de dañar, de usar malas palabras, de tener malas actitudes, de ser arrogantes. Pero Juan dice, esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Cuando yo miro a Dios en su santidad y entiendo que Dios es santo y entiendo que yo soy un pecador y veo la obra de Cristo yendo a la cruz y que mi Señor se ofreció por mi salvación, para con su sangre y sus sufrimientos comprarme salvación y darme vida, y me doy cuenta que soy un pecador recibido a misericordia, entonces ¿cómo no voy a perdonar a mi hermano que me ofendió? Entonces ¿cómo no voy a tratar a mis hermanos con amor, puesto que fueron creados a la imagen de Dios y fueron restaurados por la gracia de Cristo a la salvación? Los tengo que ver como algo precioso, como algo delicado. El apóstol Pedro mismo dice que los esposos deben mirar a sus esposas como vasos más frágiles, como a coherederos de la gracia de la vida, porque esos son. Y todo creyente es un coheredero de la gracia de la vida. Y en cada creyente tengo que ver la imagen de Cristo. Y si no amo a mis hermanos, es que no amo a Cristo. Porque mis hermanos son una representación de la imagen de Cristo. ¿Dónde encuentro el poder para amar? En la reflexión del Evangelio, en entender quién soy delante de Dios, en mirarme a los ojos de Dios y saber, soy un pecador recibido a misericordia. Voy a amar a aquel en cuyo corazón está Cristo. ¿Por qué? Porque amo a Cristo. Mis hermanos, es mi oración que en esta iglesia aprendamos a amarnos verdaderamente y sin fingimiento los unos a los otros porque hemos nacido de Dios. Vamos a orar. Señor, en esta hora venimos delante de ti para agradecerte tu misericordia. Habla a la vida y a los corazones de los creyentes. Permite, Padre, que tu Espíritu, Señor, refleje y hable al corazón de cada uno. Tú eres quien sabe si en nuestro corazón hay actitudes incorrectas, si hay pecado no confesado. Si hay, Señor, personas a quienes hemos herido, personas contra quienes estamos resentidos, si la iglesia, Señor, está dividida por actitudes, Señor, incorrectas en los corazones. Danos la gracia para ir con aquellas personas y resolver estos problemas de una manera que te glorifique. Danos la gracia, Señor, para mirar a los otros creyentes como aquellos seres que fueron creados a tu imagen y ahora representan la imagen de Cristo, que es la imagen perfecta de Dios en la vida de la naturaleza humana. Danos la gracia para amarnos, Señor, porque nos hace falta mucho esto. Porque hay entre nosotros muchas actitudes divisivas. Nos dividimos los unos con los otros, Señor, por las cosas que tenemos, por el dinero que tenemos, por la ropa que vestimos, por el color de nuestra piel,
por las actitudes, por la manera como hablamos, por el lugar de donde venimos. Y todas estas cosas nos sirven como actitudes de orgullo y arrogancia para sentirnos superiores los unos a los otros y olvidamos la actitud de misericordia que debemos tener, Señor, en ti. Danos gracia para reflejar el amor verdadero, un amor genuino. El corazón de cada uno de nosotros está hambriento por esto, por encontrar relaciones genuinas, por poder darle la mano a otra persona y saber que en ese estrechar las manos, en mirarnos a los ojos, no hay, Señor, una actitud de vergüenza, no hay hipocresía, no hay mal oculto, que podemos confiarnos los unos a los otros, porque en nuestro corazón deseamos, Señor, servirnos genuinamente, porque te amamos a ti. Señor, que la iglesia tenga esta actitud, Padre. Porque si el mundo puede mirar en nosotros que tu amor está presente, entonces el testimonio de esta iglesia va a ser poderoso en esta comunidad. Pero mientras haya en nosotros actitudes de enojo, de ira, de resentimiento, de arrogancia, nuestros corazones estarán divididos, Señor, y seguiremos fracasando. Pedimos a ti tu gracia, Señor. Ayúdanos a entender a través del Evangelio la obra que tú has hecho. Y ayúdanos, Señor, a ser personas que ponemos en práctica esto. Llévanos a la humildad de reconocer quiénes somos en Cristo y entender que somos pecadores que no merecíamos nada y sin embargo tú nos has levantado hasta lo más alto y nos has hecho tus hijos. Y ahora como tus hijos nos queda reflejar tu humildad, tu sencillez, tu amor, tu actitud, Señor, de servicio. Danos esa gracia, Padre. Bendice esta congregación, Señor. Yo quiero poner a cada familia en tus manos y quiero pedirte que bendigas, Señor, el entrar y salir de mis hermanos en el transcurso de la semana. Ayúdanos a llevar a cabo nuestras actividades con amor, glorificándote en todo lo que hacemos, movidos por un sincero y genuino deseo, Señor, de vivir para tu gloria. Gracias, Señor. Y ahora te pido que el amor de Dios Padre, la gracia con la cual nuestro Señor llevó en la cruz nuestros sufrimientos y la comunión del Santo Espíritu, quien nos ha hecho renacer para una esperanza viva, guarde a cada creyente en una comunión contigo, en Cristo Jesús. Amén. Estamos despedidos, hermanos. Vamos a ponernos de pie y cantamos un canto. Consolador, Príncipe de paz, Gran Señor, vencedor, siempre vives y siempre reinarás. Yo te exalto, Dios te exalto, eres todo para mí, tu creación canta de ti. Yo te exalto, Dios te exalto, te exalto, Cristo mi Rey. De Dios, consolador, Príncipe de paz, Gran Señor, vencedor, siempre vives y siempre reinarás. Yo te exalto, Dios te exalto, eres todo para mí, tu creación canta de ti. Yo te exalto, Dios te exalto, te exalto, Cristo mi Rey.
mi Rey. Te exalto, Cristo, mi Rey. Te exalto, Cristo, mi Rey. Amén.